Muy bien, en la primera parte de la última lección nosotros establecimos un set de propiedades adicionales a la linealidad de invariancia en el tiempo que nos conviene tener en sistemas discretos, más al momento de quererlos implementar en tiempo real. Hablamos un poco de qué significaba implementarlos en tiempo real y vamos a terminar de darle sentido a eso de implementar en tiempo real en la lección de la siguiente semana. Pero más que eso, vimos, en mi opinión, una distinción bien clara entre dos tipos bien grandes de sistemas, y eran los sistemas FIR y los sistemas IR. Resulta que, a pesar de ser una separación bastante pues arbitraria y que pareciera pues no ser tan importante, la longitud o la duración de la respuesta impulsional sí nos presenta dos tipos de sistemas fundamentalmente fundamentalmente distintos. Ahora decíamos nosotros que los sistemas FIR eran sistemas puramente digitales, que no tienen ninguna versión equivalente en tiempo continuo, y que los sistemas IIR sí son más representativos de lo que tenemos nosotros en el mundo real. Y lo más contundente de eso era que, si bien nosotros podíamos implementar a los sistemas FIR directamente por la suma de convolución, con los sistemas IR teníamos ese problema de que la suma de convolución nos daba a nosotros una como relación implícita, ¿verdad?, entre la entrada y la salida, que inclusive cuando quisimos nosotros encontrar la respuesta impulsional de uno de estos sistemas IR, se daba en forma de una como que ecuación recursiva, ¿verdad? No había nada claro y directo como el caso de sistemas FIR. Entonces platicábamos que era necesario para poder considerar los dos tipos de sistemas de una manera pues general, porque eso es lo que queremos, que nuestra teoría aplique para todos los sistemas discretos posibles, que la convolución, aplicarla solo así, iba a ser limitada, porque nos daba ese problema con los sistemas IIR. Entonces nos dimos cuenta que había otra forma pues general para poder representar la relación entre la entrada y la salida de cualquier sistema, sea FIR o IR, mediante lo que llamamos nosotros una ecuación de diferencias. Bueno, entonces, de la última lección recordemos que todo sistema LTI causal puede representarse mediante la ecuación de diferencias, que habíamos dicho que iba a ser y de n igual a b sub 0 x de n, b sub 1 x n menos 1, sub 2 x n menos 2, etcétera, etcétera, b sub m x de n menos m, menos a1 y de n menos 1, menos a2 y de n menos 2, menos, etcétera, etcétera, a n y de n menos n, ¿no? Con condiciones iniciales x de menos 1, x de menos 2, etcétera, etcétera, x de menos m,
y de menos 2, etcétera, etcétera, hasta y de menos n. ¿No? Muy bien. Entonces tenemos nosotros que esta ecuación de diferencias nos da una relación implícita, una relación como que recursiva entre la entrada y salida de un sistema LTI, ¿no? Esto nos vamos a dar cuenta más específicamente que va la otra semana, que va a brindarnos de forma directa una forma de implementar a nuestros sistemas discretos, ¿no? Pero ahora lo que nos interesa es pues demostrar que esto sea cierto, o sea, o qué implicaciones tiene esto, ¿no? De que podamos representar un sistema LTI utilizando una ecuación de diferencias. Y más importante, tenemos nosotros que encontrar una manera de poder resolver este tipo de ecuaciones. Porque si recordamos, platicábamos que estas ecuaciones de diferencias son como que la versión discreta de las ecuaciones diferenciales. Y recuerdan ustedes que para que nos sirvieran a nosotros las ecuaciones diferenciales teníamos que poder resolverlas de alguna manera, ¿no? Para encontrar cómo iba a reaccionar pues nuestro circuito, etcétera, etcétera, que estuviéramos describiendo mediante ecuaciones diferenciales. Entonces en este caso vamos a tener lo mismo. Va a ser necesario, para entender qué es lo que está haciendo nuestro sistema discreto, pues resolver esta ecuación de diferencias. Entonces, y esto fue con lo que nos quedamos, ¿verdad? En esa última lección, era cómo podemos resolver este tipo de ecuaciones. Y la solución fue regresar a ver qué es lo que hacíamos en tiempo continuo y usar algo similar para tiempo discreto. En tiempo continuo, ¿se acuerdan ustedes que nuestras mejores herramientas para poder lidiar con ecuaciones diferenciales, al menos de cierto tipo en específico que del tipo en específico que aparecen bastante en ingeniería, era mediante las transformadas, ¿no? Mediante métodos de transformadas. Entonces vamos a estar haciendo exactamente lo mismo aquí en tiempo discreto. En tiempo continuo teníamos nosotros perdón, que la transformada por excelencia era la transformada de Laplace. Entonces aquí en tiempo discreto vamos a utilizar nosotros también una versión discreta de Laplace. Y esta transformada recibe el nombre de la transformada Z. Y ese va a ser el tema de esta lección. Muy bien, entonces definamos qué es la transformada Z y utilicemos eso pues para ir viendo qué podemos hacer con ella. Entonces nos dice a nosotros lo siguiente. Si tenemos x de n, una señal discreta infinita y z que pertenece a los números complejos, una variable compleja. La transformada z de x de n se define como x de z igual a transformada z x de n igual a la sumatoria desde menos infinito hasta infinito x de n z a la menos n, definida en la región
en donde la serie infinita converge. Muy bien. Y aquí dice región donde la serie converge. Muy bien. Entonces, a partir de la definición, vamos a ver nosotros que ya pues se parece bastante la transformada Z a lo que ustedes definieron pues alguna vez como la transformada de Laplace bilateral. Nos dice a nosotros que la transformada Z es un operador. Lo estamos aplicando de forma de un como operador a nuestra señal. Este operador es igual a una sumatoria infinita. Recuerden ustedes que la transformada de Laplace en tiempo continuo era una integral infinita de x de n multiplicado por z a la menos n. Laplace era x de t por e a la menos st, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que este z a la menos n se parece al término de e a la menos st en el sentido de que las exponenciales en tiempo continuo son e a la algo, mientras que en tiempo discreto son algún número a la n, ¿no? Entonces tenemos que está esa relación y vamos a estar nosotros denominando el resultado de esta transformación mediante esta cantidad, ¿no? Entonces la transformada de Laplace de x de n es x de z, ¿no? Es una función de la variable compleja z, similar a como la transformada de Laplace era función de la variable compleja s, y representamos el nombre de la señal en mayúscula, ¿verdad? Y en letra de molde para representar la transformada z. Dice que esta transformada va a estar definida en la región en donde la serie infinita converge. Esto va a ser importante porque tenemos unas condiciones bien claras para que una serie infinita o una serie geométrica converja. Entonces vamos a ver que la transformada z va a estar definida solo para cuando se cumplan esas condiciones, ¿verdad? Entonces definida en la región en donde la serie infinita converge. Esta región se conoce como la región de convergencia. ¿Verdad? Region of Convergence, básicamente. Muy bien. Entonces tenemos esas nociones de acá. Muy bien. Existe también una versión unilateral de la transformada. Que es exactamente igual, solo que empieza en 0. ¿Verdad? Y esta se utiliza típicamente para resolver problemas con condiciones iniciales distintas a 0, ¿no? En nuestro caso particular, nosotros no vamos a estar utilizando esta variante, dado que nos vamos a dar cuenta más adelante que vamos a asumir por defecto que nuestras condiciones iniciales son iguales a 0. Entonces es importante saber que está, ¿verdad? Porque se parece igual más a la transformada de Laplace que ustedes utilizaban, por ejemplo, en los cursos de circuitos para ver la respuesta transiente de los circuitos. Entonces
Entonces, importante pues conocer que existe. A nosotros no nos va a ser de mucha utilidad, por lo mismo de que vamos a asumir que son condiciones iniciales iguales a 0. Es más, nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones, casi que por la forma que van a tomar nuestras señales, vamos a poder obtener o vamos a estar trabajando efectivamente con la transformada unilateral de forma pues indirecta. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Bueno, y ver estos ejemplos nos van a decir calcule o encuentre x de z desde la definición. Entonces veamos. El primer ejemplo nos dice que es x de n igual a vamos a agarrar algo sencillo. Delta de n. Delta de n. Entonces veamos. Queremos nosotros encontrar x de z, que va a ser la transformada z de delta n. Y esto es igual a la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de x de n z a la menos n. Bueno, perdón. De delta de n z a la menos n. Muy bien. Tenemos nosotros que delta de n es una señal que está definida solamente para el valor de n igual a 0, ¿verdad? Porque para todos los demás valores vale 0. Entonces, para el valor específico de n igual a 0, delta de n vale 1. Entonces, lo que estaríamos haciendo nosotros es básicamente evaluar z en n igual a 0. ¿No se acuerdan ustedes de la propiedad de muestreo del impulso unitario? Ahora que al multiplicarlo por otra señal, automáticamente evaluamos esa señal en el punto en donde el impulso unitario es distinto de 0. Entonces, toda esta sumatoria colapsa al punto z a la menos 0, que es igual a 1. Nos preguntamos, ¿existen limitaciones en la convergencia, ¿verdad? O restricciones para la convergencia de la serie? Y pues vemos que no hay. Entonces aquí ya nosotros encontramos esto de una manera pues muy sencilla, ¿verdad? Que la transformada z del impulso unitario es un 1. Si ustedes se ponen a verificar, pueden darse cuenta de que al sacar la transformada de Laplace de un delta de Dirac, que sería como que la versión continua del impulso unitario, obtenemos un valor de 1. Entonces hay cierta similitud entre las transformaciones. Veamos un caso ligeramente más complejo. Y agarremos x de n igual a el escalón unitario. Muy bien, entonces queremos x de z igual a la transformada z de el escalón unitario. Y esto es igual a la sumatoria menos infinito hasta infinito. Escalón unitario z a la menos n. Bueno, para el caso del escalón unitario, sabemos nosotros que vale 0 en todos los valores negativos y empieza a valer 1 y se queda valiendo 1 a partir de 0 y todos los valores positivos, ¿verdad? Recordamos que
Cada vez que multiplicamos una señal por el escalón unitario, volvemos causal a la señal. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que estamos eliminando todos los valores negativos de la sumatoria. Y obtenemos entonces nosotros n igual a 0 hasta infinito de z a la menos n. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto? Pues la idea, y esa va a ser casi siempre la idea pues para nosotros al momento de estar trabajando con las transformadas z, la idea va a ser siempre poder llegar a una forma de una serie geométrica convergente, ¿verdad? Que sea alfa a la n, básicamente, con alfa, ¿verdad? Con módulo entre 0 y 1. Eso es a lo que queremos llegar nosotros. A como está ahorita la serie, casi que estamos ahí, ¿verdad? La única diferencia es de que z está elevado a una potencia negativa de n, en lugar de ser positiva. Pero podemos hacer la siguiente modificación, ¿verdad? Y es decir, que esto es realmente 1 sobre z a la n. Muy bien, entonces aquí claramente esto de acá es alfa. Y entonces nuestra fórmula nos dice que esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos alfa, que sería 1 sobre z, ¿no? Bueno, podemos multiplicar por z arriba y abajo y obtener z sobre z menos 1. Muy bien. Preguntamos ahora, restricciones para la convergencia de la serie. Y ahora nos damos cuenta que sí hay, porque démonos cuenta que esta fórmula para las series simétricas funciona siempre y cuando que el módulo de alfa esté entre 0 y 1. Entonces tenemos que hacer nosotros básicamente, ¿verdad? Que el módulo de alfa sea menor que 1, ¿no? Básicamente. Es más, esto de aquí creo que ya lo podemos dejar solamente como módulo alfa menor que 1, porque sacar un módulo estamos hablando de valores pues positivos estrictamente. Entonces el módulo de alfa tiene que ser menor que 1. Por ende, en nuestro caso particular, nos dice que 1 sobre z tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, yo el módulo lo puedo separar en la división. Entonces, llegamos nosotros a que el módulo de z tiene que ser mayor que 1. Esto de acá va a ser entonces la región de convergencia. Entonces, la región de convergencia está dada por el módulo de z mayor que 1. Muy bien. Esta región de convergencia nosotros típicamente la vamos a poder observar en el plano complejo, ¿verdad? En lo que vamos a llamar nosotros el plano z, de la siguiente manera. Entonces vamos a agarrar nosotros un plano complejo, parte real, parte imaginaria. Este se conoce como el plano z. Entonces, obviamente nosotros pues colocamos la parte real de z en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. En este caso estamos diciendo nosotros pues que el módulo tiene que ser mayor que 1. Bueno, ¿qué es lo que nos representa esta expresión de acá? Pues sabemos nosotros que si z va a ser igual a
a más bj. Es una variable compleja. Yo sé que el módulo va a ser igual entonces raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. La magnitud básicamente de como que al considerar el número complejo como un vector de 2 dimensiones, el módulo es la magnitud de ese vector. Y nos damos cuenta entonces que al hablar nosotros de módulo mayor que 1, estamos diciendo nosotros a cuadrado más b cuadrado mayor que 1. Y digamos que no se puede hacer de forma pues tan sencilla como así, pero esto más o menos es si llevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad, de la desigualdad, perdón, nos queda a nosotros esto de acá. Esto, si fuera una igualdad, nos estaríamos refiriendo a un círculo de radio 1. Aquí estamos diciendo nosotros que esto es mayor que este valor de 1. Entonces quiere decir de que esta es una región en el plano Z que se ve representada por el área que está por afuera del círculo descrito con radio 1. Es decir, yo aquí tengo mi círculo de radio 1. Menos 1, 1, 1, menos 1. Y toda la región de convergencia es lo que está afuera de este círculo de acá. Vamos a dar cuenta que este plano Z casi siempre vamos a estar representando cantidades coordenadas polares. Esa es la naturaleza de este plano Z. Entonces, esa es nuestra región de convergencia. No incluye el círculo porque es una desigualdad, o sea, es mayor que, ahora no es mayor o igual. Entonces colocamos el contorno como base y nos damos cuenta de que siempre y cuando nuestros valores de z estén por afuera de este círculo, nuestra serie converge y por lo tanto existe la transformada z. Muy bien. Hagamos un último ejemplo. Este nos dice a nosotros que va a ser x de n igual a 0.5 a la n u de n. X de z igual transformada z 0.5 a la n u de n sumatoria 0.5 a la n u de n z a la menos n. Igual que en el caso anterior, vemos nosotros que el rol del escalón unitario es eliminar todos los elementos negativos de la serie. Nos queda entonces desde 0 hasta infinito, de 0.5 a la n, z a la menos n. Muy bien. Hagamos lo mismo que en el último caso. Pasemos nosotros z pero a potencias positivas de n. Muy bien. Y ahora que ambas están en potencias positivas de n, las podemos combinar. Para obtener 0.5 sobre z a la n. Ahora nuestro alfa es este valor de acá. Entonces esto va a estar siendo igual a 1 sobre 1 menos 0.5 sobre z. Multiplicamos por z y sobre z para quitar ese dividido z. Y obtenemos entonces que x de z es z sobre z menos 0.5. Muy bien. Nos hace falta
cuáles son las restricciones para la convergencia, básicamente. Entonces tenemos nosotros igual módulo de alfa menor que 1. Por lo tanto tendríamos módulo de 0.5 sobre z menor que 1. Repartimos el módulo en la división. Y entonces encontramos nosotros que la región de convergencia está dada por módulo de z mayor a 0.5, ¿no? Esa sería nuestra región de convergencia. Entonces, por ende, va a ser una situación similar a la que tuvimos también en el caso anterior, cuando graficamos la región de convergencia, solo que ahora nuestro círculo es un círculo de radio 0.5. Menos 0.5. Y entonces toda nuestra región de convergencia es lo que está fuera de este círculo, básicamente. Muy bien. Entonces, de esta manera calculamos nosotros pues las transformadas z de una señal a partir de la definición. Vamos a darnos cuenta que pues de forma general emplearemos tablas para calcular x de z. Bueno, entonces va a ser otra cuestión en común que vamos a tener con la transformada de Laplace. Ahora que la transformada de Laplace, pues si la utilizaban ustedes desde la definición, pues al inicio, pero luego la forma más práctica es, bueno, se pueden precalcular un montón de transformadas de Laplace y compilar esas transformadas, o en este caso transformadas z, en forma de tablas. Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando nosotros. Es más, precisamente a Canvas yo les subí, es un documento donde están, es un compilado de todas las transformadas, ¿verdad? Tanto de Laplace, hay también de Fourier, está la transformada z y otras transformadas por ahí que vamos a estar utilizando también en este curso. Entonces de ahí vamos a estar viendo nosotros las transformadas, ¿no? Debemos estar viendo la transformada z. Muy bien. Ahora que ya vimos pues cómo calcular, la idea es que utilicemos nuestra transformada z, ¿verdad? Porque al final de cuentas regresamos más acá arriba, que lo que queremos al final de cuentas es poder resolver esta ecuación de diferencias. Entonces veamos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? La transformada z. Bueno, entonces establezcamos ahí un par de cosas acerca de la transformada. Entonces nos dice a nosotros primero, ¿verdad? Su relación con Laplace nos proveerá un link entre el procesamiento de señales continuas
y el procesamiento discreto de las mismas. Esta relación, digamos, entre la transformada Z y la transformada de Laplace la vamos a estar viendo en cursos posteriores, ¿verdad? Pero es importante saber de que, bueno, o sea, la idea de utilizar transformada Z fue, pues, decir, transformada de Laplace es como que muy buena para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces agarramos la versión, digámoslo así, digital de la transformada de Laplace, que es la transformada Z, para resolver ecuaciones de diferencias, ¿verdad? Pero resulta que esta relación entre Laplace y Z es todavía más profunda de lo que nosotros podemos ver a simple vista solo con el hecho de decir, bueno, es el equivalente, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poco más acerca de esa relación, pues un poco más adelante, ¿verdad? Y lo más importante para nosotros en este curso va a ser que nos permitirá establecer la base del análisis en el dominio de frecuencia en sistemas discretos. Este va a ser clave para nosotros, porque va a resultar que lo que estábamos buscando nosotros, al final de cuentas, era una forma... O sea, nos dimos cuenta que para sistemas F y R funciona la convolución directamente, ¿no? Pero para el caso de sistemas I y R no nos funciona la convolución. Entonces necesitábamos nosotros algo un poco más general para poder trabajar tanto con sistemas F y R y R. Nos dimos cuenta entonces que los sistemas I y R presentan estas como que recursiones extrañas, y por ende llegamos a la noción esta de que, bueno, otra forma de representar a todos los sistemas es mediante ecuaciones de diferencias. Pero lo que va a resultar es que pues al ver estas ecuaciones de diferencias y ver que necesitamos la transformada Z, más que solo resolver las ecuaciones de diferencias como tal, nos vamos a dar cuenta que la transformada Z nos va a brindar a nosotros una metodología, si lo quieren ver así, general, para poder analizar a nuestros sistemas discretos de una forma más eficiente que la convolución, que al final nos va a permitir llegar a los mismos resultados de la convolución, sí, pero de una forma más práctica, y que nos va a permitir tanto considerar sistemas F y R como I y R, ¿no? Entonces, para darnos cuenta de esto, necesitamos nosotros de algunas propiedades, ¿no? Bueno, entonces tenemos disculpe. Bueno, para que lo segundo sea evidente, necesitamos algunas propiedades. Bueno, veamos entonces algunas propiedades de la transformada Z. Bueno, una propiedad es la linealidad, ¿no? La transformada Z es un operador que va a ser lineal. Bueno, entonces en este caso la linealidad nos va a implicar a nosotros lo siguiente. Nos dice, ¿verdad?, que alfa de x de n, similar a lo que estábamos haciendo, ¿verdad?,
nos genera alfa de x de z. Esta es una relación que funciona de ambos lados y que está dada mediante la transformada z. Bueno, vamos a usar también esta notación para darnos cuenta que hay una dualidad, ¿verdad? Mediante la transformada z entre una señal discreta y su transformada z. Bueno, y la otra es que si agarramos nosotros la suma de dos señales y aplicamos transformada z, encontramos que esta es la suma de las transformadas. Vamos a ver por acá que en este primer caso la región de convergencia, perdón, que si la región de convergencia es disculpen, si la región de convergencia para nuestra señal x es r de x, ¿verdad? Aquí esta región de convergencia va a estar siendo un, bueno, sería x1 intersección región de convergencia de x2. Bueno, la intersección sería básicamente el punto en donde ambas se cumplen, ¿verdad? Y esa región es un subconjunto de lo que eventualmente va a ser la región de convergencia, pues, completa de todo esto, ¿verdad? Aquí inclusive podríamos decir nosotros que esto es, pues, aproximadamente igual, digámoslo así, o sea, que hacemos la intersección y esa sería nuestra región de convergencia. Muy bien, entonces la linealidad nos dice a nosotros, ¿verdad? La constante sale de la transformada z y la transformada de la suma es igual a la suma de transformadas, ¿verdad? Lo que sabemos también, por ejemplo, de Laplace. Otra propiedad fundamental va a ser la de el time shift. Y el time shift nos dice a nosotros lo siguiente: x de n menos n sub 0 transformada de Laplace, perdón, transformada z, y nos da a nosotros z elevado a la menos n0 por x de z. Y le vamos a sumar nosotros el siguiente término, que igual a 0 hasta n0 menos 1, z menos k menos n0, y esta es para la transformada z unilateral. Entonces, por esta razón es que no vamos a estar utilizando nosotros la transformada, pues, unilateral, porque, pues, complica mucho las cosas. Y la región de convergencia nos dice a nosotros que es la de la señal original, eliminando el origen, potencialmente. Bueno, esta propiedad de la transformada z va a ser bien interesante porque tiene un parecido directo con una propiedad que teníamos para la transformada de Laplace, y que, si ustedes evalúan, era la clave que nos permitía a nosotros resolver ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan ustedes que para la transformada de Laplace teníamos nosotros, voy a colocar aquí de paréntesis, la propiedad de que si nosotros sacábamos, o sea, teníamos x de t, x de s. Entonces, si sacábamos la transformada de Laplace de x' de t, nosotros obteníamos s x de s. Y esto se cumplía inclusive para una enésima derivada.
Y pues asumiendo condiciones iniciales iguales a 0. Pero esta propiedad nos permitía a nosotros pasar de ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas y resolver nuestra ecuación diferencial como una ecuación algebraica. Nos damos cuenta de que esta propiedad de time shift para la transformada z está haciendo algo similar en el sentido de que estamos tomando una expresión y estamos obteniendo del lado derecho una potencia en z. Aquí nosotros en Laplace obteníamos una potencia de s y aquí estamos obteniendo una potencia de z. Y si nos damos cuenta, es para el caso particular en donde tenemos una versión con un delay de nuestra señal a transformar, ¿verdad? Con un time shift. Si regresamos más arriba a nuestra definición de la ecuación de diferencias general para un sistema LTI causal, nos damos cuenta que las cantidades problemáticas, ¿se acuerdan ustedes? Eran estas recursiones que aparecían para nuestra salida. O sea, como que los valores anteriores de la entrada no eran problemáticos. ¿Se acuerdan ustedes que surgían naturalmente para sistemas F y R cuando estábamos nosotros haciendo la convolución? Sino que el problema eran estas recursiones de la salida. Que decíamos, bueno, ¿cómo puedo calcular la salida si necesito la salida para poderla encontrar? Entonces, estas eran las que nos daban problemas en las ecuaciones de diferencias. Ahora tenemos entonces, mediante la transformada z, una forma de transformar estas recursiones extrañas que tienen estos time shifts, pero a expresiones algebraicas, que al final de cuentas vamos a poder nosotros manipular, combinar y resolver la ecuación de diferencias como una ecuación algebraica. Entonces, resulta que ya con estas dos propiedades que tenemos de la transformada z, ya podemos hacer bastantes cosas, porque vamos a ser capaces de resolver ecuaciones de diferencias utilizando solamente estas dos, dada la importancia de esta propiedad de time shift. Entonces, hagamos eso precisamente. Resolvamos nosotros una ecuación de diferencias. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Y nos dice: resuelva la ecuación de diferencias si x de n es igual a delta n y la ecuación de diferencias es la siguiente. Nos dice a nosotros y de n igual a x de n menos 0.5 x de n menos 2 más 0.25 y n menos 1. Muy bien. Necesitamos acá condiciones iniciales, ¿verdad? Necesitamos condiciones iniciales. Como vamos a estar utilizando transformada de Laplace bilateral y no queremos lidiar con este gran relajo, ¿verdad?, de la unilateral, vamos a asumir condiciones iniciales iguales a 0. Como les digo, más adelante vamos a ver por qué asumimos esas condiciones iniciales iguales a 0, pero aquí lo vamos a hacer por conveniencia. Empecemos así. Entonces tenemos nosotros que las condiciones iniciales deberían ser x de menos 1, x de menos 2 igual a 0, y y de menos 1 igual a 0. Recordemos que las condiciones iniciales se dan cabalmente cuando n es igual a 0. O sea, si nos acordamos que cada uno de estos valores que depende del pasado implica que el sistema tiene memoria. Esto entonces nos dice que estos valores del pasado tienen que ser almacenados en alguna casilla de memoria, en alguna variable. Entonces, lo que nos están diciendo estas condiciones iniciales es básicamente cuál es el
valor de inicialización de estas variables. Tiene sentido que nosotros las inicialicemos a 0 porque, por ejemplo, cuando ustedes están programando, qué sé yo, en un microcontrolador o en MATLAB, ¿verdad? O en algún lenguaje de programación, ustedes casi siempre inicializan las variables con cierto valor. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, estoy inicializando mis variables con el valor de 0. Básicamente es lo que dicen estas condiciones iniciales. Bueno, muy bien. Entonces, veamos qué ocurre. Nos dice a nosotros que resolvamos la ecuación de diferencia si x de n es igual a el escalón unitario. Bueno, perdón, el impulso unitario. Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. Sustituimos y de n igual a delta de n menos 0.5 delta n menos 2 más 0.25 y de n menos 1. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Similar a lo que hacíamos para el caso de Laplace, aplicar la transformada en ambos lados de la ecuación. O sea, quiere decir, vamos a aplicar nosotros transformada z, bueno, pongámoslo mejor de esta manera. Aplicando la transformada z en ambos lados de la ecuación de diferencias obtenemos nosotros lo siguiente: transformada z de y de n igual a transformada z de delta n menos 0.5 delta n menos 2 más 0.25 y de n menos 1. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, transformada z de y de n va a ser y de z, por definición, ¿no? Y aquí tenemos la transformada z de una suma. Bueno, por linealidad, yo sé que la transformada z de una suma es igual a la suma de transformadas. Entonces nos quedaría transformada z delta n menos, bueno, digámoslo así, más transformada z menos 0.5 delta n menos 2 más transformada z 0.25 y de n menos 1. Bueno, ¿qué tenemos nosotros acá? Pues en muchas, por ejemplo, la transformada z de delta n sabemos que es 1 menos transformada z de menos 0.5 delta n menos 2. Bueno, primero sabemos nosotros que podemos sacar la constante de la transformada, entonces nos quedaría menos 0.5 transformada z de delta n menos 2 más 0.25 transformada z n menos 1. Muy bien. Aplicamos ahora la propiedad de time shift. Quiere decir que esto sería entonces 1 menos 0.5 z a la menos 2 transformada z delta n más 0.25 z a la menos 1 transformada z y de n. Y finalmente entonces llegamos nosotros a que y de z es igual a 1 menos 0.5 z a la menos 2 por transformada z de delta n es 1 más 0.25 z a la menos 1 transformada z de y de n es y de z.
y por lo tanto encontramos nosotros entonces que y de z va a ser igual a, bueno, perdón, pasamos restando, ¿verdad?, la expresión de y de z para juntar ambas expresiones. Entonces nos quedaría a nosotros 1 menos 0.25 z a la menos 1 y de z igual a 1 menos 0.5 z a la menos 2, y por lo tanto entonces y de z es igual a 1 menos 0.5 z a la menos 2, 1 menos 0.25 z a la menos 1. Bueno, aquí nos damos cuenta de una primera cosa particular de la transformada z, y es que la transformada z, a diferencia de la transformada de Laplace, nos genera a nosotros expresiones racionales igual, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que cuando manejaban ustedes transformada de Laplace aparecían polinomios en S, aparecían expresiones, funciones racionales en S, pero eran en potencias positivas de S. En el caso de la transformada z, naturalmente nos otorga a nosotros, pero cantidades polinomiales en z y cantidades racionales en z, pero con potencias negativas. Esto no es mucho problema, ¿verdad? Yo podría tomar esto, por ejemplo, y multiplicarlo por z cuadrado y z cuadrado arriba y abajo. Nos quedaría z cuadrado menos 0.5 sobre z cuadrado menos 0.25z. Ahora no hay ningún problema con esto. Vamos a ver nosotros, sin embargo, que nos va a convenir más utilizar las potencias negativas que saca naturalmente pues nuestra transformada. Muy bien, entonces ya encontramos, ¿verdad?, nosotros y de z, ¿no? Entonces ya tenemos la solución a la ecuación de diferencias pero, ¿verdad?, está en z. ¿Cómo hacemos para encontrar y de n, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos nosotros ahora para hacer casi que el proceso inverso? O sea, nosotros ya tenemos y de z, queremos a partir de y de z encontrar y de n, ¿verdad? Sabemos nosotros que hay una dualidad entre estas dos, que es la relación. Entonces, si yo quisiera y de n, o sea, entonces sabemos nosotros que si y de z es igual a la transformada z de y de n, entonces necesitamos una forma de encontrar y de n a partir de y de z. Y si nos damos cuenta, aquí es fácil ver que si podemos encontrar una transformación inversa, podemos multiplicarla por ambos lados de la ecuación y encontrar de regreso y de n. Entonces, hablemos un poco al respecto de la antitransformada z, ¿no? Bueno, nos dice a nosotros lo siguiente. En general, se define la antitransformada
z como x de n igual a transformada z inversa x de z como 1 sobre 2pi por j de la integral de línea cerrada de x de z, z la n menos 1 de z, ¿no? En donde R es un contorno counterclockwise en la región de convergencia de x de z que contiene el origen. Bueno, va. Y aquí tenemos nosotros el gran problema de que esa integral está muy lejos de ser fácil de resolver. Por ejemplo, nosotros teníamos que el caso todavía para la transformada de Fourier y para la transformada de Laplace, las integrales que surgían eran todavía, pues, o sea, no eran sencillas, pero todavía estaban, pues, medio decentes de poder resolver. Esta integral, sin embargo, es una integral bastante compleja que yo no estoy seguro si todavía las han ustedes visto, porque antes se llevaba un curso que hablaba un poco acerca de análisis de variable compleja, ¿verdad? Entonces se evaluaban ahí ciertas cosas básicas, por ejemplo, cómo integrar cantidades complejas, y esas cantidades complejas, las integrales son integrales de línea, ¿no? Entonces aquí estamos usando una integral de línea, pero es una línea pues que describe un contorno cerrado en la región de convergencia. Es un relajo, ¿no? Entonces lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí es pues evitar hacer esto. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? Entonces tenemos nosotros acá para evaluar esta integral. Requerimos análisis complejo, ¿no? Pero como en el dominio Z las señales tienen forma de funciones racionales en Z, hay una forma más sencilla de calcular la antitransformada. Bueno, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? Similar a lo que hacíamos en Laplace, que es utilizando una combinación de expansión por fracciones parciales y tablas de transformadas, ¿verdad? Si yo sé cuál es la transformada Z de una señal, yo podría pues manipular mis expresiones para que tomen la forma de transformadas Z conocidas y utilizar entonces la tabla para perdón, regresar de el dominio Z, si lo quieren ver así, al dominio de tiempo discreto. Muy bien, entonces la solución es expansión por fracciones parciales
más tablas de transformadas. Muy bien. Entonces hagamos un ejemplo. Y nos dice a nosotros resolver si x de n es igual a delta de n. Y mi ecuación de diferencias en este caso es x de n más 0.75 y de n menos 1 menos 0.125 y de n menos 2 con condiciones iniciales y de menos 1 igual a 0 y de menos 2 igual a 0. Muy bien. Vamos a resolver este ejemplo completo y se van a dar cuenta de que esto es exactamente lo mismo a lo que hacían ustedes en transformada de Laplace. Va a haber una pequeña diferencia, pero va a ser bien puntual y al final de cuentas pues casi que insignificante, pero va a ser casi que lo mismo que hacían ustedes para el caso de transformada de Laplace. Muy bien, entonces igual, ¿verdad? Apliquemos nosotros la transformada z de ambos lados de la ecuación de diferencia. Bueno, entonces al hacer eso obtenemos nosotros y de z, x de z más 0.75 z a la menos 1 y de z menos 0.125 z a la menos 2 y de z. Pasamos hacia el lado izquierdo todos los términos relacionados a y de z. 1 menos 0.75 z a la menos 1 más 0.125 z a la menos 2 y de z igual a x de z, pero x de z es la transformada z de delta de n, ¿verdad? Es decir, x de z transformada z delta de n es igual a 1. Entonces todo esto es igual a 1. Bueno, despejamos para y de z y nos queda esta expresión racional. Potencias negativas en z. Bueno, como vamos a hacer expansión por fracciones parciales, pasemos esto a potencias positivas, ¿verdad? Porque es lo que ustedes conocen cómo hacer. Si ustedes pueden aplicar fracciones parciales de una vez en potencias negativas, háganlo, pero es un poco confuso. Yo les recomendaría que mejor hicieran en potencias positivas y que así dejen que su mecánica básicamente de muñeca ya los guíe, ¿verdad? Pásenlo a algo que ustedes ya conocen cómo resolver. Entonces podemos multiplicar por z sobre z cuadrado y obtener nosotros lo siguiente: z cuadrado menos 0.75 z más 0.125 z al cuadrado. Sin embargo, al hacer esto vamos a dar cuenta de que hay un problema, y es el siguiente. Entonces nos vamos a dar cuenta y es que la función racional no es propia. Entonces, como es una función racional que ya no es propia, acordémonos que no podemos aplicar directamente la expansión por fracciones parciales. Primero hay que hacer división larga y luego digamos que al
al residuo le pueden ustedes aplicar, bueno, ya a lo mejor ahí, ¿verdad? Pero separan ustedes en cociente residuo y a uno de esos términos ya le pueden aplicar expansión por fracciones parciales, ¿verdad? Pero directamente, por ser esta una función racional no propia, ¿verdad? O sea, en este caso sería, o sea, no es estrictamente propia, en el sentido de que el grado del numerador y el denominador es igual. Entonces tendríamos que hacer primero división larga y luego hacer expansión por fracciones parciales. Eso es un relajo, y lo que queremos hacer nosotros es utilizar la mayoría de cosas que ya conocemos de Laplace. Tenemos la desventaja de que esto siempre se va a estar repitiendo para el caso de transformada z. O sea, cuando nosotros agarramos una expresión en potencias negativas de la transformada z y lo pasamos a potencias positivas, las expresiones resultantes ya no son propias. Entonces no podemos aplicar directamente expansión por fracciones parciales. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, pues como buenos ingenieros, es hacer un chapuz por ahí, hacer un como arreglo, una manipulación a conveniencia, resolver para eso y luego eliminar ese arreglo. Bueno. Entonces, vamos a poner que para resolver este problema consideraremos lo siguiente, y como les digo, es básicamente una manipulación ahí sí que a conveniencia. Vamos a agarrar, en lugar de y de z, vamos a agarrar nosotros y de z sobre z. Ahora, para artificialmente nosotros volver propia nuestra expresión racional. Entonces ahora sí nos quedaría z cuadrado menos 0.75 z 125 z. Y esto ya lo podemos nosotros factorizar y aplicar la expansión por fracciones parciales. Entonces, factorizando, esto nos queda a nosotros z menos 0.5 z menos 0.25 y z pues por acá. Esto ya lo podemos hacer nosotros, ya lo podemos expandir usando fracciones parciales y obtenemos entonces a sobre z menos 0.5 más b sobre z menos 0.25. Muy bien, aquí ya pasamos nosotros a resolver las fracciones parciales. Ustedes lo pueden hacer de la forma que se les haga más fácil. Les voy a mostrar ahorita una forma en particular, ¿no? Pero lo pueden hacer de la forma que ustedes prefieran. Entonces vamos a hablar aquí nosotros, por ejemplo, la forma pues típica que se puede hacer aquí es básicamente multiplicar ambos lados de la expresión por el denominador completo, ¿verdad? Entonces el denominador sería z menos 0.5 por z menos 0.25. Pasamos multiplicando eso a ambos lados de la expresión. Entonces nos quedaría a nosotros lo siguiente: a por z menos 0.25 más b por z menos 0.5 igual a z. Esto quedaría a z menos 0.25a más bz menos 0.5b igual a z. Aquí lo que podemos hacer es agarrar, por ejemplo, el caso cuando z sea igual a 0, por ponerles un ejemplo, y resolver para alguna de las dos constantes, ya sea a o b, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si agarramos nosotros que z es igual a 0, tenemos nosotros entonces
que menos 0.25 por A menos 0.5 por B es igual a 0. Y por ende A es igual a menos 2B. Bueno. Básicamente. Bueno, sí, tal vez esto está un poco confuso viéndolo de esa manera. Mejor hagamos entonces lo siguiente, para que lo vean un poco más fácil. Bueno, vamos a hacer A más B por Z más menos 0.25 de A menos 0.5 B igual a Z. Entonces esto tiene que ser igual a esto. Y básicamente todo esto tiene que ser igual a esa constante. Entonces nuestro sistema de ecuaciones, al final de cuentas, nos quedaría la primera ecuación. Sería menos 0.25 de A menos 0.5 de B igual a 0. Entonces de esta sale que A es igual a menos 2B. Y la segunda sería que A más B tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Básicamente. Pero de aquí podemos nosotros darnos cuenta que esto es menos 2B más B igual a 1, que por lo tanto nos dice a nosotros que B es igual a menos 1. Y de esto concluimos entonces nosotros que A es igual a 2. Muy bien. Regresamos a la expansión por fracciones parciales. Tendríamos que y de z sobre z va a ser igual a 2 z menos 0.5 menos 1 z menos 0.25. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros que es y de z sobre z. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar entonces por ambos lados z, o sea, regresamos a y de z mediante y de z sobre z por z, para cancelar esto con esto, básicamente. Entonces nos quedaría a nosotros que y de z es igual a 2 por z menos, o sea, z sobre z menos 0.5 menos 1 de z sobre z menos 0.25, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí ya es que nosotros vayamos a buscar a las tablas estas transformadas, ¿verdad? Pero si nosotros nos recordamos, más arriba hicimos precisamente una transformada z que nos dio un resultado similar, ¿verdad? 0.5 a la n por u de n nos quedó a nosotros z sobre z menos 0.5, ¿verdad? Que esa es la que tenemos exactamente ahí abajo. Y tenemos también un z sobre z menos 0.25 que podríamos asumir que provino de un 0.25 a la n por u de n. Esto igual lo pueden ustedes verificar en sus tablas, pero ese es el caso. Entonces tendríamos que esto, ¿verdad?, está como que relacionado a 0.5 a la n u de n.
y este sería 0.25 a la n UDN. Entonces, cuando nosotros hagamos pues y de n, que va a ser igual a la transformada inversa z de y de z, esto es simplemente hacer 2 por la antitransformada. La antitransformada también es lineal, ¿verdad? En el sentido de que podemos sacar las constantes y también la antitransformada de la suma es la suma de antitransformadas. Entonces nos queda a nosotros antitransformada de z menos 0.5 menos antitransformada z menos 0.25. Y entonces obtenemos nosotros que y de n es igual a 2 veces por 0.5 a la n u de n menos 0.25 a la n u de n. Esto lo podemos nosotros como que manipular. Yo sé que 2 es básicamente 0.5 a la menos 1. Entonces podría multiplicar 0.5 a la menos 1 por 0.5 a la n y obtener que y de n es 0.5 a la n menos 1 menos 0.25 a la n, y todo esto por u de n. ¿Bueno? Muy bien. Perfecto. Entonces ya vimos entonces cómo resolver ecuaciones de diferencias. Entonces, tentativamente con eso nosotros podemos tener ya que, bueno, si un sistema LTI cualquiera, sea FIR o IR, lo podemos representar mediante una ecuación de diferencias. Colocamos la ecuación de diferencias, colocamos la entrada que queremos, tipo como lo hacíamos con la convolución, ¿verdad? Agarramos la entrada que queremos, tenemos la respuesta impulsional, hacemos la convolución, encontramos la salida. Aquí similar también, colocamos la entrada que tenemos, resolvemos la ecuación de diferencias y encontramos la salida. Esto, sin embargo, a pesar de que ya nos funciona, vamos a ver nosotros que lo podemos llevar un paso más adelante y todavía generalizarlo aún más y encontrar una relación todavía más profunda entre la entrada y la salida de un sistema LTI en el dominio Z. Bueno, y para eso vamos a ver la última propiedad importante para nosotros de la transformada Z. Entonces nos dice, existe otra propiedad importante de la transformada Z, que nos ayudará a unir la convolución con las ecuaciones de diferencias. Esto al final estaría excelente porque nosotros estábamos utilizando, digamos, esto de las ecuaciones de diferencias como una alternativa a la convolución, dada que la convolución pues se quedaba corta para sistemas IR. Pero si existe una relación directa entre estas dos, pues realmente va a ser lo mismo si utilizamos una u otra. Y esta propiedad nos dice a nosotros lo siguiente: la propiedad de convolución y establece que x1 de n convolución x2 de n, si hacemos la transformada z de esta expresión, es como multiplicar en el dominio z. Y aquí la
región de convergencia es la intersección. Muy bien. Bueno, entonces esta propiedad de convolución nos queda a nosotros perfecto, porque nos está diciendo que si yo estoy haciendo una convolución en tiempo discreto y yo saco la transformada z de esto, es que es equivalente a yo hacer una multiplicación en el dominio z. Entonces la ventaja de esto es de que pues una convolución en tiempo discreto es compleja, es una operación bastante complicada, pero una multiplicación en z es bastante sencilla. Entonces nos damos cuenta de que gracias a la transformada z podemos transformar nosotros la operación de convolución compleja a una operación algebraica sencilla de multiplicación. Bueno, con esto vamos a poder nosotros establecer lo que vamos a considerar como nuestro teorema más importante de procesamiento de señales discretas en el tiempo, ¿no? Va a ser como que nuestro teorema fundamental del cual los otros se desglosen, ¿no? De lo cual de los otros surjan. Entonces nos dice que con esto nos damos cuenta de algo fundamentalmente importante. Y va a ser, como les digo, el siguiente teorema. Nos dice a nosotros lo siguiente: sea xn la entrada y y de n la salida de un sistema discreto LTI con respuesta impulsional HDN. Es decir, tenemos nosotros nuestro sistema pues LTI, entra X de n, sale Y de n, y tenemos nosotros que este sistema pues presenta, si entra delta de n, presenta respuesta impulsional, ¿no? H de n. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que Y de n es simplemente pues la convolución entre X de n con H de n menos infinito hasta infinito X de k H de n menos k. Entonces la salida del sistema en el dominio Z está dada por Y de Z igual a H de Z por X de Z, en donde H de Z, que es la transformada Z de H de n,
es llamada la función de transferencia del sistema. Función de transferencia. A ver, aquí adicionalmente tenemos nosotros que h de z es igual a y de z sobre x de z. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros de esto? Y esto es como digo, va a ser nuestro teorema fundamental. Va a ser tal vez digamos que lo más fundamentalmente importante que vamos a ver nosotros en todo el curso. Que nos dice a nosotros, bueno, tenemos un sistema discreto LTI con cierta respuesta impulsional, ¿no? Entonces, si nosotros trasladamos la convolución al dominio Z, vamos a encontrar que la salida es simplemente, o sea, la salida del sistema en el dominio Z es simplemente la multiplicación de la transformada Z de la entrada por h de z, ¿verdad? Que es otra transformada z. Esa transformada z es la transformada de la respuesta impulsional, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta que otra vez la respuesta impulsional juega un papel fundamental al momento de encontrar la salida del sistema. Solo que ahora es la respuesta impulsional, pero la transformada zd, ¿verdad? Entonces la salida del sistema es agarrar la transformada z de la respuesta impulsional por la transformada z de la entrada, ¿verdad? Y esa h de z se conoce como la función de transferencia del sistema. Y ese nombre les debería traer a ustedes pues, flashbacks de sus cursos de circuitos, en donde precisamente la función de transferencia era un objeto que representa en esencia qué es lo que está haciendo el circuito. Ahora vamos a ver nosotros que esta función de transferencia en esencia nos representa a nosotros qué es lo que está haciendo el sistema discreto. Algo como que importante que sale como que parcial a esto es que ahora nosotros podemos también definir la función de transferencia de un sistema mediante la relación entrada-salida, ¿verdad? O sea, yo agarro la salida en z y la divido por la entrada en z y encontramos nosotros la función de transferencia. Vamos a dar cuenta de que esto va a ser algo fundamental, porque nos va a permitir a nosotros, dado que ahora pues nuestros sistemas son digitales, vamos a poder nosotros básicamente establecer qué queremos en la salida cuando tengamos cierta entrada, y con base en eso vamos a poder nosotros ya generar algún sistema que podamos nosotros implementar. Bueno, la implementación de estos sistemas viene precisamente en la lección de la semana entrante. Ahí vamos a estar hablando nosotros de, bueno, qué relación hay entre todo esto, ¿verdad? Función de transferencia, ecuaciones de diferencias, implementación de los sistemas, cómo implementamos los sistemas tanto a nivel PC como también a nivel, por ejemplo, microcontrolador en tiempo real. Entonces, esa discusión va a ser interesante porque ya vamos a poder nosotros unir todo esto y empezar a aplicar esto ya de manera pues práctica. Antes de llegar a eso, sin embargo, y va a ser la segunda parte de la lección de esta semana, vamos a ver nosotros algunas propiedades. Vamos a volver a analizar algunas propiedades de nuestros sistemas, pero a partir de la transformada z, ¿verdad? Si sabemos nosotros, por ejemplo, que mediante la respuesta impulsional podíamos definir varias propiedades, causalidad, estabilidad, etcétera, etcétera, y ahora nuestra respuesta impulsional está representada pero por la función de transferencia. Vamos a hacer básicamente el port de las propiedades desde la respuesta impulsional a la función de transferencia.